Niños y niñas de física. Seguimos resolviendo problemas donde existan campo eléctrico y campo magnético. Fijaros que tenemos dos campos, uno eléctrico y otro magnético, perpendiculares constantes y perpendiculares entre sí, ¿vale? El campo magnético nos lo dan, pero el campo eléctrico pues no nos dicen cuál es, ¿vale? Pues vamos a pensar. Bueno, en primer lugar quiero que penséis que cuando existe un campo eléctrico constante, es decir, por ejemplo, y introducimos una carga, por ejemplo, positiva, ¿verdad? Aparece una fuerza eléctrica sobre ella. De hecho, la carga vosotros sabéis que va hacia arriba. ¿A que sí? Por tanto, aparece una fuerza eléctrica que viene dada. ¿A que sí? Y cuando existe un campo magnético constante en el espacio e introducimos una carga en movimiento, aparece una fuerza magnética que viene dada. ¿A que sí? Muy bien. Fijaros que la fuerza, el campo magnético, en este caso el campo eléctrico no nos dice cuál es, pero el campo magnético nos dice que tiene un valor de 100K militeslas, acordaros mili, por tanto dividido entre 1000 teslas. Una velocidad de 10 elevado a 6 metros partido por segundo. No nos dice en qué dirección y sentido. Lo único que nos dice es, escuchadme, es que el campo magnético tiene... Vale. Nos dice que el campo eléctrico es perpendicular, pues voy a suponer que el campo eléctrico... Nos dice que el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y nos dice que la velocidad es perpendicular a ambos, por tanto... ¿De acuerdo? Muy bien, por tanto, y el campo eléctrico hay. Muy bien. Dice que introducimos un protón. Sabemos que un protón tiene una carga de 1,6. Bueno, no lo da el problema, desde luego, pero sabemos que el protón es positivo, ¿vale? Por tanto, vamos a calcular la fuerza magnética, que es lo que nos pregunta. Q por V la pongo 1,6 por 10 elevado a menos 19. Por, 10 elevado a 6 y 1,6 hay por 10 elevado a menos 13 y ponemos SI, si no ponemos coulombio por metro segundo. Por tanto, 1,6. Vale. Y el campo magnético está en K. Ay, 0,1. ¿Vale? Pues venga, rápido. Yo creo que nos sale menos J por... Bueno, lo hacéis vosotros, ¿vale? Despacio. Menos por 10 elevado a menos 14 J newton. ¿Vale? Muy bien, pues la fuerza magnética, la dibujo la fuerza magnética, ¿vale? La dibujo aparte, dibujo la carga ahí en medio, por no machacar el dibujo, ¿vale? Y la fuerza magnética aparece actuando hacia abajo, ¿vale? Como el campo eléctrico lo he representado hacia arriba, ¿verdad? La fuerza eléctrica que actuaría sobre la carga positiva, no la tengo porque no tengo el valor numérico, pero sé que iría hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y el campo magnético, pues, fijar, el campo magnético serían vectores salientes. No significa, cuando dibujo un vector, no significa que haya un único vector de campo magnético, habría mucho. Eso se representa si habría infinitos, ¿verdad? Muchos vectores, porque estamos dentro de un campo magnético uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, igual que tampoco significa que haya un campo eléctrico, es decir, fuerza hay una, porque la fuerza actúa sobre la carga y carga hay una, es decir, hay muchos vectores de campo magnético, es una región llena de vectores,
¿verdad?, de campo magnético. La carga entra con esta velocidad, ¿la veis o no? Y se encuentra de repente es decir, en un campo de vectores que están apuntando hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, también existen muchos vectores campo eléctrico, ¿verdad? Solamente que no lo he representado, solamente he dibujado el campo magnético. Bueno, pues la partícula llega, ¿verdad? Es que me gustaría que lo imaginéis, es que no encuentro un símil para que lo podáis ver, pero bueno, entraría en un campo y aparecería una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba. Bueno, pues ahora estamos en el mismo caso que os he dicho en el vídeo anterior. Pues puede ocurrir que la fuerza magnética sea mayor que la fuerza eléctrica, en cuyo caso la partícula viene hacia acá, o en el caso de que sea mayor esta y venga hacia acá, o en el caso de que ambas fuerzas sean iguales, ¿verdad? En el caso, que es justamente lo que nos pregunta el apartado B, ¿cuánto debe valer el campo eléctrico para que la partícula no se desvíe? Siempre que nos hable de que no se desvíe y que continúe con MRU, os he dicho que la fuerza igualábamos una fuerza a la otra y por tanto Q por E igual a Q por V por B. Ay, he tachado la E y no es la E, es la Q, ¿verdad? Perdón. Sabemos que nos queda E igual a V por B. Pues ¿cuánto vale el campo eléctrico? Pues el campo eléctrico debe valer... Estamos trabajando en módulo, 10 elevado a 6 por el campo que valía 0,1, ¿no? Pues 10 elevado a 5, pues ya lo tenemos. ¿En qué dirección y sentido? Pues ha de ser 10 elevado a 5 J, ¿verdad que sí? Vale, problema número 14, ¿verdad? Vale. Yo espero que os hayan quedado claros este tipo de problemas, ¿vale? Donde existe un campo eléctrico y un campo magnético, y vamos al 14. Bueno, pues fijaros que, sabéis que mediante un campo eléctrico se pueden acelerar partículas, ¿verdad? Y concretamente tenemos una partícula de masa 3,2 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. La partícula tiene esa masa, pero también tiene carga positiva, ¿vale? La carga es desconocida, no la sabemos, y es acelerada por una diferencia de potencial de 10 elevado a 4 voltios, ¿vale? Es decir, es acelerada, y cuando es acelerada, con esa diferencia de potencial, penetra en un campo magnético. Vosotros sabéis que acelerando mediante una diferencia de potencial se consigue, es decir, la energía potencial eléctrica se puede transformar en energía cinética, ¿a que sí? Es decir, se puede acelerar una partícula mediante una diferencia de potencial y conseguir una determinada velocidad, ¿vale? Cuando consigue esa velocidad, penetra en un campo magnético que dice que es de 0,2 teslas. Perdón, un campo magnético no me lo da en forma vectorial, perdón, me lo da en forma de módulo. Y una vez que penetra, describe una trayectoria circular de radio 10 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues nos pregunta que calculemos en el apartado A, nos pregunta la carga de la partícula y la velocidad, ¿vale? Muy bien. Bueno, con una diferencia de potencial, sabemos que si tenemos la diferencia de potencial podemos calcular la velocidad. El problema es que no tenemos la carga, ¿a que no? Vale.
sabemos que penetra en un campo magnético y cuando penetra en un campo magnético, la trayectoria que describe la partícula es una trayectoria circular. Y cuando la trayectoria es circular, os dije que la fuerza magnética se convierte en fuerza centrípeta. ¿A que sí? Vale. Bueno, me quito y me queda esto. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Si os fijáis, tenemos las dos ecuaciones con las cuales podemos resolver, yo creo, nuestro problema. ¿Vale? Fijaros que tenemos dos incógnitas, que son la carga y la velocidad, pero que tenemos dos ecuaciones. ¿Es cierto o no? Entonces, lo que quiero que os quede claro es como mezclar, es decir, no hemos hecho todavía ningún problema de este tipo, pero bueno, que tampoco nos provoque un escándalo. Que mediante una diferencia de potencial podemos conseguir una determinada velocidad. Una vez que consigue esa velocidad, esa partícula cargada positiva penetra en un campo magnético, ¿verdad? Y por tanto describe una trayectoria circular donde acordaros que cuando la trayectoria circular se cumple esto. Con esas dos expresiones yo creo que se puede resolver el problema, porque empezamos a sustituir, no sé, bueno, pues la carga de aquí la sustituí aquí o de aquí la sustituí aquí, me da igual. Y yo creo que esto sí que se merece un 0,25 puntos, ¿verdad? Para el examen de campo magnético. ¿Estamos? Vale. Seguimos con el problema número. Yo voy a hacer más o menos todo, si no todo, ¿verdad? He hecho el 14, perdón, ¿verdad? Y no, el 15 me lo he saltado, no sé por qué, pero bueno. ¿Por qué me lo he saltado? Pues no lo sé. Si queréis podemos hacer el 13, ¿vale? Que ahora mismo el 15 no lo encuentro. Este es el 10. Vale, venga, pues nos vamos, hemos dicho, al 13. Y así de todas formas también repasamos campo eléctrico, ¿vale? Volvemos a lanzar partículas de carga menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. También en el interior de un campo magnético y un campo eléctrico perpendiculares entre sí, es decir, un campo magnético y uno eléctrico. El campo magnético es igual a 0,1 K teslas. Y el campo eléctrico, bueno, el campo eléctrico tiene el sentido J, pero que se genera aplicando también una diferencia de potencial de 300 voltios entre dos placas paralelas separados una distancia de 2 centímetros. Es decir, tenemos una especie de condensador y una distancia de 2 centímetros. Nos pide el valor primero del campo eléctrico. Pues yo creo que nos podíamos ir al tema de campo eléctrico y siempre que os daba algo así el campo eléctrico lo podíamos calcular como incremento de V partido por R. Os dije siempre en valor absoluto, ¿verdad? Por tanto, 300 dividido entre 0,02 pues tenemos un campo eléctrico de 15.000 newton partido coulombio. Como nos dice el problema que es en el eje, hemos trabajado en módulo porque si aquí ya nos da la dirección y sentido, pues para que 15.000 J newton partido por coulombio. Ahí tenemos nuestro campo eléctrico, ¿vale? Y por otro lado, nos dice que la velocidad de las partículas es 10 elevado a 6 y que determinemos la fuerza de Lorentz, la fuerza de Lorentz que actúa sobre las partículas. Bueno, pues la fuerza, sabemos que actúa una fuerza eléctrica, que actúa una fuerza magnética, que no vamos a tener ningún problema en calcular, ¿verdad? La fuerza eléctrica será 0,1. Ay, no. La carga, perdón. La fuerza eléctrica será, la carga era menos 1,6 por 10 elevado a menos 19
por 15.000 J, pues venga, multipliquemos. Será menos 2,4 por 10 elevado a menos 15 J, Newton, ¿verdad? Y ahora la fuerza magnética, pues venga, I, J, K. Q por V lo hacemos si queréis separado, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 por la velocidad que era 10 a la 6, ¿no? Ay, le he puesto a eso. Bueno, no hace falta el paréntesis. Ay, 10 a la 6. Pues es que vale, son siempre los mismos números, ¿eh? Si os fijáis, ¿eh? Menos 13 y S. Pues venga. Menos 1,6 por 10 elevado a menos 13, 0, 0. Y aquí, bueno, no, aquí cambia un poco, ¿no? No me cuadra, pero bueno, da igual. Menos 0, menos 2,4 por 10 elevado a menos 15, 0. No me cuadra, ¿vale? No sé por qué no me cuadra, ¿vale? El campo es K. Bueno, perdón, nada, no he dicho nada. Me sale la fuerza. No me cuadra, no me cuadra. La fuerza magnética. Ay, no, calla. Si es que digo, no me cuadra. Aquí estoy yo ya. Claro que no me cuadraba. A ver si sois capaces de ver porque no me cuadraba, ¿vale? 0,1. Ahí, ¿verdad? Por tanto, me sale J. Vale, me sale menos J por menos 1,6 por 10 elevado a menos 14. Si no me he equivocado, ¿verdad? Menos J. 1,6 por 10 elevado a menos 14. J. ¿Vale? Creo que está bien, ¿eh? ¿Por qué no me cuadraba? No me cuadraba, me he dado cuenta que me he equivocado porque en estos problemas, bueno, no en todos, pero en el siguiente en el apartado siguiente me preguntan que cuál debería de ser la fuerza magnética para que no se desvíe. ¿Vale? ¿Qué velocidad debe tener para que no se desvíe? Y para que no se desvíe, lo normal es que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética tengan la misma dirección pero sentido contrario. ¿Me explico? Por tanto, en el apartado 3 me pregunta que cuál debe ser la velocidad para que las partículas no se desvíen. En este caso, la fuerza eléctrica debe ser igual a la fuerza magnética. Sé que no os habéis enterado, pero es que da igual. Nos ha salido eso y ya está. Bueno, para que no se desviaran las partículas sabemos que tenemos que utilizar, ¿verdad? Eso. ¿No? Ay, por Dios. Es que estoy fatal, por eso digo que da igual, porque es que no, estoy ya mareada. Fuerza eléctrica igual a fuerza magnética. Por tanto, nos preguntan por la velocidad y la velocidad para que no se desvíen debe ser el campo eléctrico. Estamos trabajando en módulo. Acordaros que con esta expresión trabajamos en módulo. Pues 15.000 igual a V por B, que era 0,1, ¿no? Pues la velocidad debe ser de, ¿no? Metros por segundo. No sé, revisarlo vosotros, ¿vale? Si entrara con esa velocidad, no se desviaría. Revisarlo vosotros y me decís si está bien o mal, ¿vale? Bueno, yo creo que el resto de los problemas, bueno, ya lo haré, ¿vale? Ya lo haré. Revisarlo y si veis algún fallo, no sé, me hubiera gustado que si queréis lo representamos y así, lo que pasa que, vale, venga, vamos a representarlo. Era una carga negativa, ¿verdad? Pues mirad, la fuerza eléctrica actuaba hacia abajo. ¿A que sí? El campo magnético estaba en K. ¿A que sí? ¿Verdad? Y la velocidad estaba en I. Fijaros que era
más o menos, más o menos, era prácticamente el caso que hemos visto en el problema anterior. La partícula entra con esa velocidad en una región del espacio donde, existe un campo magnético hacia aquí. ¿A que sí? La partícula llega hacia aquí y la fuerza eléctrica, ¿verdad?, me ha salido hacia arriba. Rojo, a ver. La fuerza magnética me ha salido hacia arriba. Una me ha salido hacia abajo y la otra hacia arriba. ¿Es verdad o no? Vale. ¿Por qué me estaba yo dando cuenta que me estaba equivocando? Porque no me salía en la misma dirección, me salía, me parece que aquí, no me acuerdo, pero yo sabía que la fuerza magnética tenía que ser contraria a la eléctrica. ¿Para qué? Porque, pues, según lo que me estaban preguntando en el apartado siguiente, para que pudiera pasar por aquí sin desviarse, ¿verdad? ¿Con qué condición? Con que la fuerza esta sea igual que esta, que es lo que hemos calculado aquí. Si la partícula entra con esa velocidad en ese campo, ¿verdad?, esta fuerza sería idéntica a esta y pasaría con MR. Bueno, espero que lo hayáis entendido y si no, bueno, pues poco a poco, ¿vale? Venga, adiós.